En este caso, me toca presentar a Gustavo Perazzoli, abogado, público que está siempre expuesto como hacemos en las presentaciones del colegio y del instituto, y va a tocar un tema que desde el 6 de marzo de la promulgación de la ley y la efectiva inicio de su aplicación es indudablemente que ha llevado muchísima controversia en doctrina, no así en jurisprudencia, salvo alguna declaración de inconstitucionalidad, que es el FAL. Estos 19 artículos son los que va a abordar Gustavo con mucho coraje. Le damos la bienvenida a esta generación sub-40, los que somos sub-30, que se preparen. Así que, Gustavo, te damos la palabra, y si querías hacer la exposición por lado, estás autorizado. Bueno, muchas gracias. Habíamos preparado un PowerPoint. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste por la invitación a participar de estas jornadas y compartir algunas reflexiones y muchos interrogantes respecto de esta nueva herramienta que incorpora la Ley 27.802, la autoproclamada Ley de Organización Laboral, en los artículos 58 a 77 que intentaremos ir desmenuzando a lo largo de esta conversación. Para comprender la finalidad de este instituto, debemos partir del mensaje de elevación del proyecto de ley. Esto es el mensaje 35 de 2025 del Poder Ejecutivo Nacional, en el cual se sostiene que los objetivos de la reforma serían actualizar el régimen laboral vigente, remover ciertos obstáculos que distorsionan la creación de empleo formal, mejorar la competitividad de las empresas y contribuir de alguna manera a la seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores. En ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo vinculó la crisis del empleo formal en la Argentina básicamente con tres causas. En primer lugar, la inseguridad jurídica. En segundo término, los altos costos derivados de la litigiosidad. Y en tercer punto, un régimen normativo que se encontraría vetusto, anclado en estructuras de producción ya perimidas, y toda esta situación impactaría principalmente en las pequeñas y medianas empresas. Dentro de este marco general, el FAL es presentado como una herramienta para ayudar al empleador al pago de las indemnizaciones. Y leído el proyecto de ley, vemos que tiene una doble finalidad. Por un lado, que el empleador pueda prever y que pueda gestionar de una manera más ordenada sus costos laborales, y por otro lado, brindar alguna seguridad al trabajador para la percepción de sus créditos. Partamos entonces de una primera idea que surge del artículo 58 de la ley, que es que el FAL no modifica ni sustituye el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo, y tampoco sustituye las indemnizaciones que están previstas en aquellos estatutos profesionales que lograron sobrevivir a la reforma. Es decir, el despido sin justa causa sigue generando las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y todos los demás conceptos que ya conocemos. Lo que incorpora el FAL es un mecanismo de capitalización anticipada destinado justamente al pago de esas obligaciones. En esta charla, entonces, vamos a abordar el instituto desde 8 ejes temáticos. En primer lugar, ¿qué es el FAL? Segundo, ¿cómo se compone y quién lo administra? En tercer lugar, ¿qué deudas cubre? Cuarto lugar, ¿cuál es el procedimiento y los requisitos para la utilización de esta cuenta? En quinto punto, vamos a ver las principales diferencias que plantea el FAL respecto de otros sistemas de cese. En sexto lugar, analizaremos algunos casos puntuales de extinción de la cuenta FAL. En séptimo punto, nos vamos a detener en algunos posibles puntos de conflicto que se avisoran.
Y por último, haremos una referencia al actual debate constitucional que ha suscitado esta figura. Comenzando entonces por el principio, ¿qué es el FAL? Básicamente, el FAL es una cuenta que el empleador debe abrir ante una de las entidades autorizadas por la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que funciona como un patrimonio separado del empleador y que tiene una afectación específica, que es la de contribuir al pago de las indemnizaciones laborales. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Modernización Laboral, esta cuenta es independiente respecto del empleador, es inalienable, es inembargable y tiene, como decíamos, un destino exclusivo fijado por la ley, que es el de coadyuvar al pago de las indemnizaciones laborales. De manera que, si bien el empleador conserva algunas facultades de control, de fiscalización respecto de la gestión que se haga de esta cuenta, no va a tener disponibles estos fondos hasta tanto ocurra alguna de las contingencias que están previstas en el artículo 58 de la ley y que más tarde veremos, y que cumpla además con el procedimiento que la propia ley establece, fundamentalmente en el artículo 69. En cuanto a la composición y administración, la cuenta básicamente se integra con las contribuciones mensuales obligatorias que tiene que hacer el empleador, que son del 1% en el caso de las grandes empresas y del 2,5% en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, calculadas siempre sobre la remuneración que contribuye al CIPA. Estos porcentajes pueden ser elevados por decisión del Poder Ejecutivo de la Nación, pero requiere previa aprobación de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social. Además de estas contribuciones obligatorias, esa cuenta FAL puede integrarse por contribuciones voluntarias que haga el empleador, donaciones, legados y cualquier otro ingreso no prohibido por la ley. Estas contribuciones las ingresa el empleador a través del formulario 931 y ARCA, que es llamada en la ley como un agente de derivación, es la encargada de redireccionar esas sumas a la entidad FAL que corresponda. El empleador conserva, como decíamos, facultades de contralor, de fiscalización, de trazabilidad sobre esta cuenta, con información suficiente respecto de las contribuciones que ingresan, los rendimientos generados, los retiros que se autoricen y eventualmente el remanente que corresponda. Pero la ley le prohíbe expresamente al empleador tener participación directa o indirecta en la entidad FAL que elija para administrar esta cuenta. En caso de que infrinja esta prohibición, va a ser pasible de una multa que es el doble de lo que hubiera contribuido, más el doble de lo que esas contribuciones hubieran generado. La ley prevé, además, un periodo mínimo de capitalización o de carencia, que es de 6 periodos continuados, es decir, que durante los primeros 6 meses en que entra a regir el FAL, el empleador va a estar obligado a hacer la contribución, pero no va a poder utilizar estos fondos para ningún pago, ni laboral, ni por supuesto de ninguna otra naturaleza. A su vez, el artículo 66 prevé la posibilidad de que el empleador peticione la suspensión en la contribución a la cuenta FAL. Esto está pendiente de reglamentación, requiere una resolución conjunta del Ministerio de Economía de la Nación y de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y deberá analizarse en base a la nómina y determinados porcentajes que allí se establezcan si se autoriza o no la suspensión en el aporte. De todas maneras, es muy improbable que el empleador quiera activar la suspensión en el aporte, porque como vamos a ver más adelante, el artículo 76 de la Ley de Modernización Laboral prevé una reducción de las contribuciones patronales al CIPA por el monto que se integre en la cuenta FAL. Es decir, el costo laboral seguiría siendo el mismo para el empleador, solo que no podría hacer uso de estas sumas para el caso de producirse una contingencia laboral. Además, el artículo 67 de la Ley de Modernización Laboral establece una exención en el impuesto a las ganancias para el empleador, tanto por las contribuciones que ingrese en esta cuenta especial, como por las rentas o los réditos que esas contribuciones generen. Lo único que tributa impuesto a las ganancias es la comisión que cobra la entidad administradora. De manera que, insistimos, es muy poco probable que un empleador peticione la suspensión en el aporte de la cuenta FAL.
Bueno, ¿qué créditos cubre? Están mencionados en el artículo 58. En principio, las indemnizaciones por antigüedad del artículo 245, sustitutiva de preaviso del artículo 232, integración del mes de despido 233 y prácticamente todas las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo la extinción del vínculo por incapacitación inculpable del trabajador, extinción del contrato por fuerza mayor del artículo 247, fallecimiento del empleado, artículo 248. Incluso la norma nos dice que se puede abonar la indemnización del artículo 241 a través de este FAL, cuando bien sabemos que el artículo 241 no prevé ninguna indemnización, más allá de la gratificación que pueda convenirse en el marco de una extinción por mutuo acuerdo. Como vemos, se trata de hipótesis de distinta naturaleza jurídica. En algunos casos, la extinción obedece a la arbitrariedad del empleador, como son los casos de los artículos 245 y 246, mientras que en otros supuestos la extinción del vínculo no es por voluntad o por iniciativa del empleador, sino, por ejemplo, por la pérdida del objeto, en los casos del artículo 212 o del artículo 248, el fallecimiento del trabajador. Además, el FAL puede ser utilizado para el pago de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integración previstas en los estatutos profesionales, incluido el de régimen agrario de la Ley 26727, del cual nos va a hablar mañana el doctor Santos, pero se excluye la aplicación del FAL para los trabajadores del régimen de la industria de la construcción, de la Ley 22250, habida cuenta que ellos cuentan con el fondo de cese, y se excluye también a los trabajadores de casas particulares de la Ley 26844. De todas maneras, si bien el listado es taxativo en principio, está previsto en el propio artículo 58 que cuando las condiciones económicas y financieras del FAL así lo permitan, este listado va a poder ser ampliado. En cuanto a los requisitos y el procedimiento, los requisitos están en el artículo 58. Se exige respecto del trabajador que tenga una antigüedad mínima de 12 meses al momento de la extinción del vínculo y que el contrato de trabajo se encuentre debidamente registrado. Esto es un incentivo a la registración. Recordemos que la Ley de Modernización Laboral también incorporó un blanqueo que fue recientemente reglamentado. Así que bueno, este requisito iría un poco en esa dirección. En cuanto al procedimiento, está previsto en el artículo 69, producida una de las contingencias previstas en el artículo 58, si el trabajador cumpliera con estos requisitos y el empleador quisiera utilizar esa cuenta FAL para saldar su deuda, entonces deberá remitir una declaración jurada a la entidad administradora en la cual se indiquen los datos del trabajador, los datos de su cuenta bancaria, la fecha y la forma de extinción de ese contrato de trabajo, la liquidación de la indemnización que le corresponde a ese trabajador, la indicación de cuál es la suma a transferir, porque puede ser pago total o parcial, y los demás requisitos que establezca la reglamentación. Una vez recibida esta declaración jurada por la entidad administradora, va a tener un plazo de 5 días hábiles para hacer la transferencia en favor del trabajador. Aquí se plantea una inquietud que más tarde vamos a profundizar, que es relativa a cuáles son los límites de la entidad administradora cuando recibe esta declaración jurada. Para nosotros, el control que tiene que hacer esta entidad debe limitarse a que la liquidación practicada por el empleador guarde coherencia, sea razonable en relación a los datos registrales de ese contrato de trabajo. Entendemos que la reglamentación debería requerir el acompañamiento de los recibos de haberes, de los certificados laborales, del documento que comunique la extinción del vínculo, para que la entidad pueda hacer ese control. Entremos ahora a lo que son las diferencias del FAL con otros sistemas. La incorporación de esta herramienta ha generado alguna confusión, porque muchas veces se lo asocia con el fondo de cese laboral previsto, por ejemplo, en la Ley 22250 o en la Ley de Bases, la Ley 27742.
Sin embargo, se trata de sistemas totalmente diferentes. En el caso de la construcción, como sabemos, por las modalidades propias de la actividad, con alta rotación del personal, con contratos temporarios que inician y finalizan según los avances de la obra y demás, el sistema específico que está previsto es el del Fondo de Cese Laboral, que está regulado básicamente en los artículos 15 y 17 de la Ley 22.250. De acuerdo con el artículo 15, este Fondo de Cese Laboral reemplaza, sustituye al régimen común de indemnización por despido y preaviso, y por imperio del artículo 17, el trabajador percibe este fondo de cese cualquiera sea la forma de extinción de ese contrato de trabajo. Como sabemos, durante el primer año el empleador hace un aporte que es del 12% de la remuneración de ese trabajador, tiene que hacer ese aporte en una cuenta especial. A partir del segundo año ese aporte se reduce al 8%, y como decíamos anteriormente, cuando el contrato de trabajo se extingue, cualquiera fuera la causa, el trabajador puede ir con la libreta y cobra ese fondo. Alguna línea jurisprudencial minoritaria ha considerado que este fondo de cese laboral, previsto en la Ley 22.250, sería inconstitucional porque implicaría un trato discriminatorio a los trabajadores de la construcción en relación a los amparados por el régimen general. Y se sostiene que, como este fondo de cese puede ser percibido por el trabajador, cualquiera sea la causa de extinción de ese contrato, entonces esto afectaría la protección contra el despido arbitrario. Esta es la posición, por ejemplo, del doctor Orsini, de Mar del Plata. Sin embargo, insistimos que es una posición minoritaria. Entre nosotros no ha tenido predicamento. La Cámara de Apelaciones Neuquina, la Sala 2, en la causa Hermosilla con Ingeniería Cima, del 26 de julio de 2023, señaló que este fondo de cese laboral tiene naturaleza de salario diferido y que funge como una indemnización proporcional al tiempo trabajado, y que de esta manera, con este sistema, se encontraría garantizada la protección contra el despido arbitrario. El otro sistema es el del artículo 96 de la Ley 27742, la Ley de Bases, que tiene en la ley una regulación muy escueta. Está reglamentado por el decreto 847 de 2024, pero en definitiva supedita las modalidades de este fondo de cese a lo que resulte de la negociación colectiva. Negociación colectiva que por el momento no ha tenido recepción, no conocemos ninguna actividad que haya avanzado con el establecimiento de un fondo de cese laboral, pero en todo caso, y de acuerdo con lo que surge del decreto 847, está claro que si las partes colectivas deciden establecer este fondo de cese, ello sustituiría al régimen común de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que refiere a las indemnizaciones. De hecho, el decreto 847 exige que, aun si las partes colectivas acuerdan la creación de un fondo de cese laboral, luego en el marco de las relaciones individuales del trabajo, el empleador y el trabajador deberán negociar, acordar, si eligen que el régimen de extinción de ese contrato se rija por ese fondo de cese laboral convencional o bien por el régimen común de las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, veamos ahora algunos puntos de conflicto que se nos ocurre que pueden acontecer en lo inmediato. Perdón, extinción de la cuenta. Mientras la empresa esté en actividad, obviamente el empleador tiene que ir haciendo la contribución a esta cuenta especial y se irá capitalizando. Pero la ley prevé algunos supuestos específicos en los que la cuenta FAL se extingue. Están previstos en los artículos 72 y 73 de alguna manera. De acuerdo con el 72, en caso de cese, disolución, quiebra o liquidación del empleador, esta cuenta FAL se extingue y las contribuciones, los rendimientos que estuvieran en esa cuenta deben ser transferidos a una cuenta bancaria de propiedad de ese empleador, salvo decisión en contrario del juez de la quiebra. Algo similar
general ocurre cuando el empleador deja de tener trabajadores registrados por un periodo continuado de 6 meses. En ese caso también la cuenta se extingue, pero el empleador puede pedir que no se cierre acreditando que tiene algún juicio laboral pendiente. A su vez, el artículo 73 establece que en los casos de transferencia del establecimiento o de cesión del personal, en los términos de los artículos 225, 229 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, y siempre que se trate de un único establecimiento en el que presten servicios la totalidad de los trabajadores de ese empleador, la cesión del establecimiento va a implicar también la transferencia de esa cuenta FAL. Recordemos que la Ley de Modernización Laboral modificó los artículos 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo y que se ha limitado la responsabilidad solidaria del adquirente del establecimiento. De manera que en la regulación actual el adquirente está en una posición mucho más ventajosa que antes, no solo porque va a ver reducida su responsabilidad solidaria, sino porque además va a contar con esta cuenta FAL para hacer frente a cualquier contingencia que pudiera ocurrir, ya sea respecto del personal que le fue cedido o incluso del personal propio, sea anterior o posterior a la cesión, porque la cuenta es única y es innominada respecto del empleador. Bueno, ahora sí pasamos a los posibles puntos de conflicto. El primero, un poco lo adelantamos, y es referente a cuáles son los límites del control que tiene que hacer la entidad administradora una vez que recibe la declaración jurada por parte del empleador. La ley aclara que el FAL no responde por sumas no registradas, ni tampoco si hubiera una fecha de ingreso fraudulenta. Solo responde por los datos registrales de esa relación. Tampoco el FAL o la entidad administradora podría inmiscuirse en lo que refiere a la impugnación, por ejemplo, de la categoría convencional que alegue el trabajador, o a la impugnación de la constitucionalidad, por ejemplo, de los rubros que integran la mejor remuneración mensual normal y habitual. Esto que habitualmente se plantea en tribunales, si una suma calificada como no remunerativa puede ser computada no en la base de cálculo, González con Polimat, Pérez con Disco, Díaz con Quilmes, convenio 95 de OIT y todo lo que siempre se plantea, entendemos que sería ajeno al análisis que tiene que hacer la entidad administradora. Y otro punto es el del 241. Recordemos que el 241 aparece mencionado en el artículo 58 de la Ley de Modernización Laboral. Entendemos que en este caso, como no hay una indemnización legalmente establecida, la entidad administradora debería controlar que esa gratificación que se acuerde en esa desvinculación por mutuo acuerdo no supere lo que hubiera correspondido en el caso de un despido sin justa causa. En todos los casos, si el trabajador alega que percibía sumas no registradas, o que la fecha de ingreso registrada es fraudulenta, o que corresponde computar otra base de cálculo, deberá iniciar el reclamo directamente ante su empleador, percibiendo a cuenta, en los términos del artículo 260 de la Ley de Contrato, las sumas que reciba por parte de la entidad administradora. En cuanto al plazo del pago, sucede algo parecido. Hay un desacople entre la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Modernización Laboral, porque la primera establece que el pago de las indemnizaciones debe hacerse a los 4 días hábiles de producida la extinción del vínculo. Esto es por los artículos 128 y artículo 255 bis. En cambio, en la Ley de Modernización Laboral, el plazo para la entidad administradora es de 5 días hábiles para hacer la transferencia, desde que recibe la declaración jurada. Es decir, que es perfectamente posible que, aun si el empleador es diligente y cumple con remitir la declaración jurada en tiempo y forma, cumpliendo con lo que establezca eventualmente la reglamentación, igualmente podrá incurrir en mora en el pago de esas indemnizaciones.
el único legitimado sigue siendo el empleador. Si el empleador remitiera la declaración jurada y la entidad administradora, por alguna razón a ella imputable, no hiciera la transferencia al trabajador, al único que puede demandar ese trabajador es a su ex empleador. Y en todo caso, si hubiera responsabilidad por parte de la entidad administradora que no hubiera hecho la transferencia, el empleador podrá hacer el reclamo de daños y perjuicios que corresponda. Otro interrogante que se nos plantea: no está previsto en la ley qué sucede con la cuenta en caso de muerte del empleador. Como sabemos, en principio la muerte del empleador no produce la extinción del contrato de trabajo. Entonces, si el empleador fallece, en principio se aplicaría la disposición del artículo 72 que antes analizamos, relativa a la transferencia del establecimiento. Es decir, que esa cuenta FAL debería ser transferida a los herederos o sucesores del empleador fallecido. Pero existen algunos supuestos en los que la persona del empleador es intuito personal para ese contrato y que la muerte de ese empleador produce la extinción del vínculo. Esto está previsto en el artículo 249, que no está mencionado en el artículo 58 de la Ley de Modernización. Sí está mencionada en el artículo 58 de la Ley de Modernización, el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es aquel al cual remite el 249. De manera que por una interpretación finalista podríamos considerar que en estos casos podría utilizarse la cuenta FAL para el pago de la indemnización al trabajador. Pero es una interpretación, veremos si la reglamentación nos aclara algo en este sentido. Otro interrogante, la prescripción. ¿Puede la entidad administradora oponer la prescripción y con ello evitar la transferencia en favor del trabajador? Supongamos que el empleador remite la declaración jurada, acompaña los recibos, acompaña la carta de documento de despido, pero resulta que el despido ocurrió hace 15 años. ¿Podría la entidad administradora negarse a hacer la transferencia al trabajador? Nosotros entendemos que no, porque la prescripción liberatoria no es de orden público y en todo caso tiene que oponerla al interesado. De manera que si el empleador está solicitando esa transferencia, la entidad debería cumplir con esto. Pero bueno, son puntos que sería conveniente que estén incluidos en la reglamentación también. Otra hipótesis que pensamos es la del pago judicial. La lógica de la Ley de Modernización es que apenas extinguido el contrato, el empleador remita la declaración jurada y se realiza la transferencia al trabajador. No está previsto la utilización de la cuenta judicial en el marco de un juicio laboral, a pesar que en ese listado del artículo 58 aparece el supuesto del artículo 246 de la Ley de Contrato, el despido indirecto. Es totalmente improbable que el empleador active este mecanismo en el caso de un despido indirecto si no está judicializado. El empleador no va a reconocer la injuria remitiendo esa declaración jurada. Lo razonable es que haya una resistencia. Entonces, entendemos que en esos casos la declaración jurada deberá ir acompañada de una copia de la sentencia, o bien que se permita el libramiento de un oficio en el marco de ese expediente. Pero el interrogante que nos surge enseguida es qué pasa con los intereses y las costas. ¿Puede ser utilizado el FAL para el pago de intereses y costas? Como recién decíamos, el sistema está previsto para el pago inmediato. Los intereses ni siquiera están mencionados en el artículo 58. Nosotros entendemos que por una interpretación finalista de la norma correspondería que el FAL se utilice para el pago de los intereses, porque el artículo 58 habla de la cancelación de las obligaciones, por lo que podríamos pensar que cubre tanto lo principal como lo accesorio. Pero en el caso de las costas es más discutible. Veremos qué dice la reglamentación. Nos trae alguna reminiscencia al decreto 334 del 96 respecto del fondo de garantía del régimen de riesgo de trabajo. En ese caso la reglamentación dispuso que esa garantía abarcaba solamente el capital, no los intereses y las costas. ¿Sería razonable que en este sistema
se dispusiera algo semejante? Yo entiendo que no. Entiendo que no, porque el fondo de garantía tiene una naturaleza distinta, tiene una naturaleza asistencial, propia de la seguridad social. En cambio, aquí el régimen FAL, la cuenta FAL, entendemos que es de propiedad del empleador. Pero bueno, habrá que ver qué surge de la reglamentación. Ingresemos, por último, a lo que refiere al debate constitucional. La crítica más fuerte es la que hace el doctor Mario Ackerman, quien sostiene que este sistema FAL sería inconstitucional si con él se pretende cancelar indemnizaciones que correspondan a despidos arbitrarios, es decir, artículo 245, artículo 246, tercer párrafo del artículo 212. Señala que en un sistema como el argentino, de estabilidad relativa y propia, la indemnización por antigüedad cubre o se dirige a tres funciones. Primero, una función reparatoria, esto es como una indemnización al trabajador por los daños que se le generan por la pérdida de su empleo. En segundo lugar, una función sancionatoria, como un castigo al empleador por haber incurrido en un ilícito contractual, como es la ruptura ante tempus de ese contrato de trabajo. Y en tercer lugar, una función disuasiva. Esto es como una amenaza dirigida al empleador para contener de alguna manera su arbitrariedad. Si este costo puede ser afrontado con una cuenta que se encuentra previamente capitalizada, entonces esa función disuasiva se diluye o se pierde y de esta manera se afecta la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis. Incluso señala Ackerman que esto afectaría también las condiciones dignas y equitativas de labor, porque al desaparecer esa función disuasiva, este temor pasaría desde el empleador hacia el trabajador. De todas maneras, el autor no opina que todo el título segundo de la ley 27.802 sea inconstitucional, sino que lo sería solamente en aquellos supuestos de despidos arbitrarios. Entonces, la herramienta sería constitucional, sería válida para aquellas hipótesis de extinción del vínculo que obedecen, por ejemplo, a la pérdida de objeto, como puede ser la incapacitación absoluta del dependiente, o bien casos de fallecimiento del trabajador. En este análisis que hace Ackerman no podemos soslayar lo que dice el artículo 76 de la Ley de Modernización Laboral, que establece una reducción de las contribuciones patronales al SIPA por el mismo monto que se integre en la cuenta FAL. Por eso es que se dice que indirectamente serían los jubilados quienes ahora estarían haciéndose cargo de las indemnizaciones laborales. De todas maneras, en mi opinión, esta postura admite algunos matices y el análisis sobre la constitucionalidad debe hacerse en cada caso concreto. En primer lugar, porque la gran cantidad de los empleadores argentinos son pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la UCEMA, para abril de 2025 había en Argentina registradas unas 525.000 empresas. De esas empresas, el 84% tiene menos de 10 trabajadores. Es decir, que la masa salarial en función de la cual se va a ir constituyendo esa cuenta FAL no va a tener una gran dimensión y por lo general no va a alcanzar para hacer frente a todas las indemnizaciones laborales que pudieran producirse. Y en caso de alcanzar, implicarían, en la mayoría de los casos, el vaciamiento de la cuenta. Nosotros hicimos algún cálculo. Este sería el supuesto en que todos los trabajadores tuvieran un sueldo equivalente y que todos ellos no tuvieran antigüedad al momento en que empiece a regir el FAL. ¿Sí? Entonces vemos, si tenés un empleado por año, esa cuenta estaría capitalizando el 30% de un sueldo, más o menos. En caso de PYME, ¿no? Que contribuye con el 2,5% por 12,
Es cierto que también estaría integrada por el rendimiento de ese dinero, pero hay que tener en cuenta que la contribución que se haga en enero no va a ser la misma que la que se haga en diciembre si es que el salario va creciendo. Como vemos, recién a partir de 3 empleados es que se podría depositar en esa cuenta el 90% de un sueldo, o sea, de uno solo de los empleados. Y esto no contempla algo que es importante en el cálculo, que es la fracción de 3 meses que prevé el artículo 245 para el cálculo de la indemnización. Es decir, si un empleado trabaja 1 año y 4 meses, le corresponden 2 meses de indemnización por despido. Mientras que en la cuenta FAL va a haber depositado un 30% durante el primer año y el segundo año va a haber aportado un 10%, un 2,5 por 4. Entonces, en base a esto, opinamos que hay que tomar con pinzas o analizar en el caso concreto si es que la función disuasiva del despido ha quedado de lado a través de la implementación de esta cuenta FAL. Por otro lado, la reparación contra el despido arbitrario en nuestro derecho ha constituido históricamente en el pago de una tarifa que hoy se mantiene. Como dijimos al comienzo, el FAL no sustituye el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo. Y desde la perspectiva del trabajador, puede ser indiferente percibir su indemnización, ya sea a través de una cuenta FAL o a través de otra cuenta que sea de titularidad del empleado. Incluso pensamos que pueden darse algunos supuestos de trato discriminatorio, no por la utilización del FAL, sino por su no utilización. Por ejemplo, caso de un despido múltiple en una pyme, despide 3 empleados, 2 cobran a través del FAL y 1 queda sin cobrar a pesar de tener fondos disponibles. En ese caso, entendemos que esos trabajadores que cobraron no podrían alegar un trato peyorativo, a diferencia del que no cobró. Así que, en definitiva, mi opinión es que el análisis sobre la constitucionalidad va a depender de las circunstancias del caso. A modo de conclusión, entonces, como ideas generales, el FAL no sustituye ni modifica el régimen indemnizatorio. La cantidad de puntos que nos generan dudas nos lleva a reflexionar si efectivamente se cumplió aquel objetivo del proyecto de ley, que era contribuir a la seguridad jurídica. El impacto del FAL va a depender en gran medida de la reglamentación que se dicte, y respecto del análisis de constitucionalidad dependerá de los casos concretos que se presenten y de la prudencia judicial. Gracias.